Em, Ahí les hago la aclaración de que, bueno, no encontré como buenos ejemplos de método de momentos, entonces decidí no mostrarles esa parte porque no encontré como ejemplos muy explícitos o que fueran didácticos, que estuvieran relacionados con el curso. Encontré unos códigos que se me hacían un poco complicados, unos ejemplos que no venían al caso, en fin. Entonces, como ya ahorita estamos acabando y el profe también está corto de tiempo, eh, hoy termino de dictarles la última parte de mínimos cuadrados en 2 etapas y empezamos a ver lo que es ecuaciones simultáneas, modelos de ecuaciones simultáneas, que es lo que vamos a empezar hoy, para que el profesor pues se ahorre algo de tiempo y pueda terminar de dictar ese último tema. Ok, entonces vamos aquí a R. Entonces, mínimos cuadrados en 2 etapas. Vamos a evaluar la exogeneidad de los regresores. Recordemos cómo era la ecuación que teníamos antes. Teníamos aquí que y1 era igual a beta 0 más beta 1 por y2 más beta 3 por y3 más, perdón, beta 2, beta 2, beta 2, beta 2, beta 3 por x1 más beta 4 por x2 más beta 5 por x3 más u sub 1. Donde tenemos dos variables endógenas, o sea, que están correlacionadas con factores inobservables que están en el término de error, que son y2 y y3. Tenemos tres variables exógenas. Aquí. Tres variables exógenas que son x1, x2 y x3. Y tenemos, como son dos variables endógenas mínimo, que si es nuestra última clase, pues la clase que yo les dicto los sábados, Valeria. Esta es la última clase que yo les voy a dictar. Sí, entonces es nuestra última clase O sea que juntos. no va a haber solución del tercer parcial. Yo creería que sí. Yo creería que sí. Yo hablo con el profe al respecto. Y pues si veo que sí, que no hay problema, listo. Entonces hacemos el próximo sábado hacemos la solución del parcial. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces como tenemos dos variables endógenas, y2 y y3, mínimo necesitamos dos variables instrumentales, que son z1 y z2. Entonces vamos a hacer el test de exogeneidad.
Vamos a ver qué tan exógenos son los regresores que tenemos aquí en la ecuación estructural. Entonces, lo que hacemos es la primera etapa de mínimos cuadrados en 2 etapas. Es decir, cogemos la variable endógena y2 y hacemos una regresión versus las variables exógenas y las variables instrumentales. A1 por x1 más A2 por x2 más A3 por x3 más A4 por z1 más A5 por z2 más v2. Y la otra regresión que toca hacer es con la variable y3 igual pues a la constante y al resto de variables. Las variables exógenas x1, x2, x3 y las variables instrumentales z1, z2. Estas regresiones lo que hacemos es sacamos los residuos v2 y v3. ¿Sí? Sacamos los residuales. Luego hacemos es una regresión de y1 versus y2, y3, x1, x2, x3 y los residuales v2 y v3. Es una prueba de hipótesis conjunta. Al hacer esta regresión auxiliar, estamos con la hipótesis nula, estamos evaluando si los residuales en esta regresión v2 y v3, en esta regresión auxiliar, no son significativos. O sea, v2 igual a v3 igual a 0. Si se rechaza la hipótesis nula, eso quiere decir que al menos una variable de 2 o y3 o ambas es endógena. Ok, entonces veamos el ejemplo 15.7 de Wooldridge. Que es la continuación del retorno de la educación de mujeres casadas y que trabajan. Activamos los paquetes foreign y
foreign AER y LM test. Entonces, con el comando library, activamos foreign, punto y coma, library AER y library LM test. Vamos al inicio de la línea de código y le damos correr. Bueno, ahí los está activando. Por cierto, en el correo que yo les envié, pues un compañero me había pedido que si les podía hablar un poco del taller. Bueno, yo ahorita estoy un poco desactualizado con lo del el taller, no, con lo del trabajo final, qué pena. Estoy un poco desactualizado con lo del trabajo final, pero recordé que tenía ese libro de McCloskey. Ese libro es muy cortico y cuando yo lo leí me pareció muy útil. Da consejos muy buenos sobre cómo redactar trabajos. ¿Por qué? Porque es que a los economistas nos han dado fama de que cada vez que redactamos un ensayo, cada vez que redactamos un trabajo econométrico, en fin, siempre hablamos en tercera persona. Entonces ahí McCloskey da consejos y muestra uno que otro ejemplo sobre qué es lo que no se debe hacer a la hora de escribir y los consejos sobre lo que sí se debe hacer. Ok, sigamos. Importamos la base de datos mROS. Entonces, vamos aquí al navegador y buscamos en Internet Wooldridge Datasets. Aquí está. Buscamos la base mROS. Aquí está. Copiamos la dirección y creamos aquí el objeto mROS con el comando create.dta. Ponemos entre comillas y pegamos la dirección ULR. Y aquí ponemos al final DTA. Voy aquí al inicio de la línea y le doy en correr. Listo, ya la creó. Pero, como les había hablado en la clase pasada, esta base de datos tiene un problema, y es que la variable de interés, que es el salario, tiene observaciones que están vacías. Y como vamos a trabajar con logaritmo de salario, entonces toca sacar una especie de subbase de datos en la que solamente contenga las filas en las cuales el salario sí tiene observaciones. Entonces, restringimos la muestra a los datos observados de la variable wage. Para eso pues creamos
otro nuevo objeto, submROS, por ejemplo, porque es una submuestra. Con el comando subset, ponemos el nombre de la base de datos, mROS, coma, el signo de admiración de la tecla 1, ponemos is.na, entre paréntesis ponemos wage. Ya me voy aquí al inicio y le doy en correr. Listo, ahí ya me la creo. Ahora, vamos a la primera etapa de la prueba. Entonces, creamos un objeto que se llame etapa 1. Ah, bueno, antes de que se me olvide, antes de seguir, eh, aquí toca especificar, toca también tener claro cuáles son las variables instrumento. Son la educación de la madre y del padre, o sea, FAD, EDUC y MOD-EDUC. ¿Cuál es la variable endógena? La variable que nos está causando problemas. Pues la educación, los años de educación. Esas son esas son las variables instrumento y la variable endógena. Ahora sí, creamos un objeto que se llama etapa 1. Y como solamente tenemos una variable endógena, pues simplemente hacemos una sola regresión de la variable educación, inflexión, con las variables exógenas, que son experiencia más experiencia al cuadrado, más los años de educación de la madre y los años de educación del padre. Y los datos los tomamos de las submuestras sub-mROS. Voy aquí al inicio y le doy en correr. Listo, ahí lo creo. Ahora vamos a la segunda etapa de la prueba. Entonces, ¿qué era la segunda etapa de la prueba? Entonces, llamémoslo etapa 2. Hacemos una regresión con el logaritmo del salario, que era nuestra variable inicial, las variables exógenas, que son bueno, la variable endógena, qué pena, la variable endógena, que en este caso es educ, más las variables exógenas, incluyendo los exper, experiencia al cuadrado,
y ponemos los residuales de la regresión de la etapa 1. Ponemos ahí con el comando resid y ponemos etapa 1. Ese es el nombre de la regresión que hicimos en la primera etapa, coma, y la data es submROS. Voy aquí al inicio y le doy en correr. Listo, ahí ya la creó. Ahí les voy compartiendo el código para que me vayan siguiendo. Ahora vamos a ver los resultados con el estadístico T. Entonces, con el comando coeftest, ponemos etapa 2. Y le doy en correr. Fíjense que como aquí solamente estoy trabajando con una sola regresión, pues no hay necesidad de hacer una prueba de hipótesis conjunta. Simplemente tengo que mirar la significancia individual de los residuales de la primera etapa en esta regresión. Y como ustedes pueden ver, aquí esto no es significativo al 5%. O sea, con un alfa del 5%, trabajando con un alfa del 5%, no rechazo H0. Entonces, aquí tenemos, o sea, hay evidencia de que la variable educ es exógena, pero esto es como algo muy marginal. Este es un resultado como que muy marginal. Ok, ahora vamos con test para sobreidentificación de restricciones. ¿Qué es eso? Nosotros tenemos un modelo sobreidentificado, es decir, cuando el número de instrumentos es mayor al número de variables endógenas. Eso es un modelo sobreidentificado. ¿Qué vamos a hacer en este test? Queremos saber si todas las variables instrumento son exógenas. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Estimamos el modelo de cuadrados en 2 etapas y sacamos los residuales. Llamémoslo U. El segundo paso,
una regresión de U versus todas las variables exógenas. Incluyendo los instrumentos. Y sacamos el R cuadrado de esta regresión. El tercer paso es calcular el estadístico de prueba. El estadístico de prueba es fácil, es N por el R al cuadrado de la regresión que acabamos de hacer. Esto se distribuye con una chi cuadrado. ¿Cuál es la hipótesis nula acá? Que todos los instrumentos son exógenos. Y la alternativa, pues, que al menos un instrumento no es exógeno. Entonces, siguiendo trabajando con este ejemplo, vamos con el ejemplo 15.8 de Wooldridge. Entonces, hacemos la regresión de mínimos cuadrados en dos etapas. Llamemos aquí un objeto rec2sls con el comando ifreg. Entonces, tomo logaritmo del salario pongo la variable endógena, educ, y las demás variables exógenas, exper más exper al cuadrado. Pongo aquí la línea de condición, la línea que por lo general está en la tecla, al lado de la tecla número 1. Y ahora sí, pongo las variables exógenas, o sea, exper más exper al cuadrado, y las variables instrumentales, mod educ, path educ, y la data que es submros. Entonces, me voy aquí al inicio y le doy en correr. Y ahora, le doy aquí en Summary para que me muestre ¿qué pasa? No sé por qué no me estaba leyendo la mayúscula. Ahora sí, Summary, ponemos reg.2sls, le damos en correr y aquí me muestra la regresión. Esa es la primera etapa. Ahora,
a hacer la regresión auxiliar de los errores versus las variables exógenas. Ponemos aquí res.aux de regression auxiliar. En el comando de mínimos cuadrados en 2 etapas, pongo como variable dependiente los residuos, entonces pongo resid de reg.2sls. Ahí están, esos son los residuos de la regresión que hicimos en el primer paso. Y ponemos experiencia al cuadrado, y los años de educación del padre, y la data. Le doy en correr, listo, ya la corrió. Simplemente quiero que la haga, no quiero que me la muestre. Okay. Y ahora sacamos el R cuadrado de la regresión auxiliar y el número de observaciones. Entonces pongo aquí R2 Entonces, con el comando summary, ¿qué es lo que hago? Con el comando summary, le digo que a res.aux, aquí signo de peso, que es para extraer, le extraiga el R cuadrado, el R.squared. Y le doy en correr. Ahí me lo muestra automáticamente, 0.0008. Y el número de observaciones, pues, n minúscula, con la función nops. Entre paréntesis ponemos res.aux. Y doy en correr. Ahí me suelta el número de observaciones 428. Ahora calculamos el estadístico de prueba. El estadístico de prueba, pues en este caso es sencillo, ya que es simplemente, ponemos aquí test stat, ponemos n, que es el número de observaciones, por el r cuadrado. Y ya, le damos en correr. Ese es el estadístico de prueba. Ahora, necesito hallar los grados de libertad de la chi cuadrada. En este caso lo vamos a representar como Q. ¿A qué es igual los grados de libertad? Al número de instrumentos menos el número de variables endógenas. En este caso, pues, ¿cuántas variables endógenas tenemos? Tenemos 2. Perdón, ¿cuántas variables instrumentos tenemos? Tenemos 2 variables instrumento. Los años de educación del padre y los años de educación de la madre. Menos, ¿cuántas variables endógenas tenemos? Pues 1, los años de educación de la mujer. Y eso es igual a 1.
Ahora simplemente sacamos el p-valor. Tenemos el objeto p-val, asignamos la flecha y le decimos que 1 menos chi cuadrada, la distribución chi cuadrada, entre paréntesis ponemos el estadístico de prueba, test stat, coma, y los grados de libertad, que en este caso es 1. Le doy en correr. Ah, escribimos algo aquí. Es tan raro, ¿por qué no me lo lee? No, no tiene sentido. Debería leerme esto, pero no, no lo está leyendo. Ya está raro. Ah, no, qué pena. Ya vi por qué. Ya vi por qué no me estaba leyendo esto. Digité mal aquí una cosa. Aquí va una P. Qué pena. Aquí va una P. P. Listo. Ahora sí. Listo. Ahora sí, este sí era con una P. Entonces, fíjense que aquí el p-valor es 0.53, o sea, 53%. Es decir, que no podemos rechazar H0. O sea, todos los instrumentos que estamos usando son perfectamente exógenos. Es lo que estamos diciendo aquí. Ahora, por último, para cerrar esta parte de variables instrumentales, vamos a hacer el test de heterocedasticidad. ¿Cómo es este test? Entonces, primero, calcular los residuales de la regresión en dos etapas. De la segunda etapa, o sea, llamémoslo U. Segundo paso, hacer una regresión de los residuales al cuadrado versus todas las variables exógenas, incluyendo los instrumentos. Y tercero, se hace una prueba de significancia global a esta última regresión. ¿Y cuál es la hipótesis nula? Que hay homocedasticidad. Esa es la hipótesis nula. Entonces, siguiendo con el ejemplo anterior, fíjense que aquí ya tenemos la regresión de mínimos cuadrados en dos etapas. Esta que hicimos acá, rec 2SLS.
O sea, ya la primera parte, listo. La primera parte ya. Ahora, creamos un objeto llamado rec.h y con mínimos cuadrados hacemos los residuales, resi, de la regresión rec.2sls, pero elevado al cuadrado. ¿Listo? O sea, ahí tenemos los residuales al cuadrado versus las variables exógenas, o sea, la experiencia al cuadrado, los años de educación de la madre, que es una variable instrumental, y los años de educación del padre, coma, y la data, pues, sub mros, que es de donde estamos sacando todo. Listo, me voy aquí al inicio y le doy en correr. Ok, ya me la mostró. Y ahora le hacemos summary. Rec.h y le doy en correr. Ahí está. Ahora, fíjense que en la última línea tenemos la prueba F de significancia global. 3.16 con 4 y 423 grados de libertad y un p-value de 0.014. O sea, trabajando con un nivel de alfa del 5%, ¿qué es lo que concluimos? Que se rechaza H0. Es decir, que en este modelo de mínimos cuadrados en dos etapas hay presencia y problemas de heterocedasticidad. Ok. Ahora, vamos a ver lo que es modelos de ecuaciones simultáneas o MES. Entonces, en estos modelos, la variable dependiente y al menos una variable regresora se determinan al mismo tiempo. Por ejemplo, el caso más común es el de la oferta y la demanda. Cuando uno está aprendiendo en microeconomía lo que es oferta y demanda, pues uno ve que hay que resolver un sistema de 2 por 2, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pero ahí lo que uno aprende es que el precio se determina de manera simultánea y tanto las cantidades ofrecidas como demandadas también se determinan al mismo tiempo que el precio. Entonces, eso genera un problema es de endogeneidad. ¿Cuáles son los problemas? Endogeneidad e inconsistencia.
con los mínimos cuadrados ordinarios. Ahora vamos a hablar de un tema que se llama identificación. Ninguna variable explicativa está correlacionada con el término de error. Entonces, con este método, con el método de ecuaciones simultáneas, esto ya no se cumple. Si se tienen algunas variables instrumentales, aún se puede identificar. Bueno, aún se pueden identificar los parámetros en una ecuación de los parámetros en una ecuación del MES. Aquí lo que se busca es hacer una estimación consistente. Y otra cosa que hay que hablarles es sobre la condición de orden para identificar cualquier ecuación. Listo. Condición para identificar cualquier ecuación. Entonces, ¿cuál es esta condición? ¿Qué es lo que plantea? Si hemos incluido m variables regresoras, endógenas, necesitamos excluir al menos m regresoras exógenas. Estas variables excluidas aquí viene lo importante, estas variables excluidas pueden usarse como variables instrumentales. Como variables instrumentales. Ahora, veamos el ejemplo. Bueno, los ejemplos en realidad. 16.3 y 16.5 de Wooldridge. ¿Qué estamos estimando aquí? La oferta laboral para mujeres casadas. Entonces, ¿cuál es la fórmula que propone Wooldridge aquí?
tenemos dos variables endógenas. Aguas y, horas. Estaba leyendo aquí otra parte. Estaba leyendo wage y se me confundí con agua, qué pena. Horas y salarios. Esas dos variables son endógenas porque se determinan al mismo tiempo. Esas variables, como se están determinando al mismo tiempo, pues nos generan problemas a la hora de estimar una de las siguientes ecuaciones. Entonces, la ecuación 1, tenemos hours, horas, es igual a A12 por el logaritmo del salario, más el término constante, B12, más beta 11 por los años de educación, más beta 12, la edad, más beta 13 por una variable dummy, kids LT6, los niños que tengan al menos 6 años, más beta 14 por los ingresos de la esposa, Wife Inc. Más beta 15 por la experiencia, y por último, beta 16 por la experiencia al cuadrado. Más el residual, U1. ¿Cuál es la otra ecuación? Pues es similar a esta, solo que ahora se intercambian un par de cosas. Ahora, en lugar de hours, tengo logaritmo del salario. Aquí yo quito hours, lo pongo aquí. Hours. Listo. Entonces aquí tengo A21 por hours más beta 21. Bueno, en realidad es casi que todo esto de acá. Beta 20 más beta 21 más beta 22 más beta 23 más beta 24 beta 25 beta 26 y el residual. Estas son las dos ecuaciones. Entonces, claramente aquí tenemos un problema. ¿Por qué tenemos aquí un problema? Porque al intentar estimar esto, vamos a tener estimadores insesgados.
En el libro, Wooldridge hace una propuesta para identificar ambas ecuaciones. Debemos excluir al menos una regresora exógena de cada ecuación. Claro, recuerden lo del principio de identificación. Si hemos incluido m variables regresoras endógenas, necesitamos excluir al menos m regresoras exógenas, por lo menos. Como aquí tenemos dos variables endógenas, entonces en cada ecuación debemos quitar al menos una regresora de cada ecuación. Bueno, al menos una no, al menos un par de regresoras sería ahí. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Wooldridge? Wooldridge propone las siguientes restricciones. En la ecuación 1, esperen que aquí la emborré, listo. En la ecuación 1, ¿qué es lo que propone? Que la experiencia al cuadrado sean 0. Esas son las que él propone excluir. Y en la ecuación 2 propone que sean la edad, la variable dummy de niños, kids LT6, y el ingreso de la esposa, N, wife, ink. Esas son las que Wooldridge propone que se eliminen. Claro, uno cómo se pone a identificar cuáles son las que uno debe quitar. Eso ya pues toca es en parte la teoría y en parte la práctica. En parte la teoría nos dice qué variables se van determinando al mismo tiempo y también la práctica. ¿Por qué? Porque uno tiene que mirar los datos, uno tiene que conocer la naturaleza de los datos. Claro, esta es una propuesta que hace Wooldridge. Entonces vamos a hacer la estimación de las ecuaciones identificadas. Entonces, tomamos aquí la regresión de mínimos cuadrados en dos etapas de la ecuación 1. Usamos el comando summary, y aquí esto es un poquito largo. Entonces, usamos ifreg abrimos paréntesis, ponemos horas, hours, ponemos logaritmo del salario más la educación, años de educación más la edad, más
X LT6 más N Wife Inc. Tenemos el signo de la restricción, de la condición, perdón. Y ahí sí ponemos el resto, ponemos las variables exógenas, educ, age, kids, LT6, N Wife Inc. más la experiencia más la experiencia al cuadrado. Y los datos, pues, de sub-mROS. Aquí está, sub-mROS. Paréntesis y paréntesis. Listo, ahí ya nos la mostró. Este código siempre es largo, un poco tedioso de escribir. Tan raro porque me sale el cursor de esa forma. Bueno, después lo reviso. Ahora vamos a hacer la otra regresión. La regresión de mínimos cuadrados en dos etapas de la ecuación 2. Lo mismo usamos summary. Ponemos if reg. Ponemos ahora sí logaritmo del salario horas, los años de educación, la experiencia y la experiencia al cuadrado. Esperen, se me olvidó aquí. Listo, experiencia al cuadrado. Ahora ponemos la línea de condición y ponemos las demás variables exógenas, que pues vienen a ser la misma. Las mismas de la ecuación anterior. Le damos aquí al inicio. Entonces, fíjense que aquí tenemos educación, age, kids LT6, los ingresos de la esposa, experiencia al cuadrado. Fíjense que aquí tenemos todas las variables exógenas, variables que aparecen en la ecuación 1 y en la ecuación 2. Y esto es lo que viene con lo del problema de identificación, que una de las ecuaciones tiene una variable que puede usarse como instrumento en la otra. A eso hace referencia lo de identificación. Listo. Ahora, voy aquí al inicio y le digo correr. Y ahora ya tenemos ese par de sistemas de ecuaciones ya con las restricciones identificadas. Pero hacer esto, como ustedes pueden ver, es muy tedioso. Esto es muy harto, ponerse a estimar ecuación por ecuación. Menos mal, pues aquí R tiene una ventaja. Nos permite hacer una estimación conjunta del sistema de ecuaciones.
Para esto, descargamos y activamos el paquete systemfit. Systemfit. Ese es el paquete que toca descargar y activar. Entonces le damos en install package, install.package. Entre paréntesis y entre comillas el nombre del paquete, le damos correr. Ahí lo está descargando. Listo, ya lo descargó. Ahora toca activarlo con library. Library systemfit. Y le damos en correr. Listo. Ahora, sigamos con el ejemplo actual. El ejemplo actual. Entonces, tenía este par de ecuaciones. La ecuación 1 y la ecuación 2. Y imponíamos dos restricciones. En la ecuación 1, que la experiencia y la experiencia al cuadrado son 0. Y la ecuación 2, que la edad, la DUMI para niños de 6 años y los ingresos de la esposa son 0. Y pues aquí estimamos las dos ecuaciones una por una. Entonces, con el ejemplo actual, ¿cómo podemos hacer esto? Pues es mucho más fácil. Porque ahora vamos a definir el conjunto de ecuaciones e instrumentos. Entonces, vamos a poner la ecuación para horas, EQHRS, y ahí ponemos la ecuación. Ponemos hours, la genuflexión, el logaritmo del salario, más los años de educación, más la edad, más la DUMI para niños, Kids LT6, más los ingresos de la esposa, NWife Inc. Le doy aquí al inicio en correr. ¿Listo? Ahora, la siguiente ecuación es la ecuación del salario. EQ wage. Ponemos el logaritmo del salario, wage. Genuflexión, ponemos las horas, hours, más los años de educación, más la experiencia, más la experiencia al cuadrado. Para que el inicio del renglón y le doy en correr. El sistema de ecuaciones. Llamemos system.eq al sistema de ecuaciones. Este par de sistema de ecuaciones. Pero tenemos que agruparlos con el comando list.
Con el comando list ponemos la ecuación 1, que es la ecuación de horas, coma, y la ecuación del salario, EQ wage. Me voy aquí al inicio y le doy en correr. Y ahora tenemos que definir los instrumentos. Pongamos instrum, la flecha, y toca poner es el lado derecho de la ecuación. Es decir, ponemos la genuflexión y aquí ponemos todos los instrumentos. Todos los instrumentos que habíamos puesto aquí antes. Educación, edad, la DUMI de los niños, el ingreso de la esposa, experiencia y experiencia al cuadrado. Esos son los instrumentos. Educación, la DUMI, los ingresos, experiencia al cuadrado, le damos en correr. Y allá tenemos los instrumentos. Ahora, vamos a hacer la estimación del sistema en su conjunto. O sea, de forma simultánea, al mismo tiempo. El comando summary, para que nos muestre la regresión, ponemos entre paréntesis system fit, ahí está. Ponemos el sistema de ecuaciones, system.eq, coma, el instrumento, el instrumento, que es igual a instrum, el objeto que creamos, coma, los datos. ¿De dónde sacamos los datos? Pues de la misma base de datos submrows. ¿Está? Coma, en método, la opción method, pongo entre comillas 2 SLS. Y ahora sí, cierro paréntesis. Y esto es lo que nos bota, es estas dos regresiones que hicimos a mano, pero nos las bota de una sola vez, de un solo comando. Ya, ahí están. Ya les paso el comando. Listo, veámoslas. Entonces, resultado del sistema de ecuaciones. Método, pues mínimos cuadrados en 2 etapas. Aquí fíjense que hay algo que llama la atención y es que saca los errores de la ecuación 1 y la ecuación 2, de la estimación de la ecuación 1 y la ecuación 2. Y uno aquí se da cuenta que estos errores están como correlacionados, como si hubiera más información o si tuviera problemas de más variables que nos puedan aportar información que están en el error o que hay problemas de heterocedasticidad. Aquí tenemos el intercepto, bueno, la ecuación 1, la ecuación 2 ya estimadas de un solo tajo. Entonces, fíjense que una vez más, aquí lo que me llama la atención es este de acá. Fíjense que los errores de las ecuaciones estimadas están correlacionados en un grado muy alto. Entonces, eso me da a entender que de pronto algo no está bien ahí.
Entonces, yo les había hablado, notemos que los errores de las ecuaciones estimadas están correlacionados en menos 0.9, lo cual es muy alto. Entonces, para evitarnos estos problemas de heterocedasticidad y poder incluir esta correlación, para tener en cuenta esta correlación, se estima una etapa adicional a la segunda etapa de mínimos cuadrados en dos etapas, donde usando mínimos cuadrados factibles se incluye esa regresión, esa correlación, perdón. Entonces, vamos a estimar otra etapa, aparte de la segunda etapa que ya tenemos, vamos a estimar otra etapa basada en mínimos cuadrados factibles para poder absorber esta parte de esta correlación. Entonces, les presento, hacer una estimación por mínimos cuadrados en 3 etapas. Mínimos cuadrados en 3 etapas. Y pues es muy fácil, la verdad es muy fácil, porque aquí, en Method, en la opción Method, especificamos 3 SLS, o sea, mínimos cuadrados en 3 etapas. Con el ejemplo actual, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, volvemos a hacer este mismo comando que hicimos aquí ahorita, el que les acabé de copiar ahí, el último que les mandé por el chat. Lo copiamos, pero aquí en lugar del 2 ponemos es un 3. 3 SLS es lo que ahí tenemos. Le estamos especificando el método de mínimos cuadrados en 3 etapas. Le doy aquí en correr, me paro al inicio del renglón y le doy en correr. Y ahora, fíjense que me ha estimado los dos sistemas de ecuaciones, pero ahora, comparado con los que teníamos antes, algo que uno nota al inicio es que los valores estimados en valor absoluto, o sea, el solo número, el signo no, el solo número es mayor al que teníamos antes. Por ejemplo, aquí tenía el logaritmo del salario en la ecuación 1, tiene un coeficiente de 1781. Mientras que en la regresión que hicimos anteriormente tenía 1639. ¿Cuál es la diferencia importante aquí? Que al comparar el error estándar, tenemos que, por ejemplo, el intercepto tiene un error estándar de 574.5, mientras que ahora, al incluir esta correlación, este factor de heterocedasticidad, tenemos un error de 511, o sea, los errores se reducen. Esa es la diferencia, que al incluir esa correlación, esa conexión que había entre los errores de estas dos ecuaciones, al estimarlas por mínimos cuadrados en 2 etapas, al incluirlos tenemos mejores errores estándar. Fíjense nada más aquí en esta ecuación, la segunda ecuación, que es prácticamente una ecuación de Mincer. Fíjense que ahora tenemos errores más robustos. Errores más robustos.
Ahí tenemos pues por ende tenemos como algo como más confiable, por decirlo de esta forma. Sin embargo, vemos que hay pocas que sean significativas. El intercepto y los años de educación son como las únicas variables significativas acá. Y listo, muchachos. Eso sería todo por hoy. Esa sería como la introducción a ecuaciones simultáneas. El profesor les puso en la bibliografía que leyeran unos capítulos de Greene, pero en el capítulo 16 de Wooldridge, ahí ustedes lo pueden hallar pues todo lo que hicimos hoy, pueden hallar lo que es sobre identificación, lo que es como el criterio para identificar una ecuación. Y en el capítulo 18 del libro de Bujarati, ustedes pueden encontrar también métodos de ecuaciones simultáneas y en el capítulo 19 pueden encontrar el problema de identificación. Y en el capítulo 20 también hay otro complemento ahí mejor dicho, 18, 19 y 20 de Gujarati, ahí explica paso por paso identificación de ecuaciones simultáneas en el capítulo 16 de Wooldridge. Eso sería todo. Dudas, preguntas, si alguien tiene alguna duda del taller, aprovechar que nos quedan como media hora. ¿Aló? ¿No? ¿No tienen dudas del taller? ¿O es que todavía no lo han empezado a hacer? Ah, hasta ahora van a empezar. Ah, ya. Por ahora no. Ok. Ok, ok. Bueno, de todas formas, les doy aquí un pequeño tip. Pronto se confunden un poco y me da miedo que se confundan al leer el enunciado. Entonces, taller 5, ¿dónde quedó? Aquí está. El taller 5. De pronto se confunden es en uno de los últimos puntos. Acá, en el punto 5. En el punto 5, lo que yo les estoy aquí dando es la definición de sesgo. Fíjense que tienen que tomar valor absoluto. Y aquí está pues el error cuadrático medio, la fórmula, esta fórmula. ¿Qué es lo que yo le estoy pidiendo aquí? Sabiendo que el estimador de un modelo de regresión simple, beta 1, se puede escribir de esta forma, pues yo lo escribo así, más cómo es escribirlo acá, donde K pues es 1 sobre la suma total de cuadrados de X. Entonces, ¿qué es lo que les estoy pidiendo aquí? Que como aquí no se cumple el supuesto de exogeneidad, entonces tienen es que desarrollar este producto dentro de la suma. ¿Y qué es lo que pasa? Que al tomar valor absoluto, ustedes toman K por la sumatoria del valor esperado de X por U menos promedio por la sumatoria del valor esperado de U. Pero como aquí el valor esperado de U se va, porque es 0, entonces solamente me queda la sumatoria de K por la sumatoria del valor esperado de X por U. ¿Sí? Entonces tienen que desarrollar esto y aplicar estas dos condiciones. Y ahí ustedes hallan el sesgo. Y ya con el sesgo y sabiendo que la varianza del estimador es este, pueden simplemente reemplazar en la fórmula de el error cuadrático medio. Ese es de pronto ahí un error que tienen. Bueno, un error no, sino de pronto es que se confunden ahí en esa parte.
porque ya ha habido como un par de estudiantes que me han escrito al respecto. Entonces me da miedo que no entiendan bien ese enunciado. Profe, yo también tengo otra pregunta en otro punto. Sí, Es aprovechen este ratico. en el 3C nos preguntan sobre la estimación consistente de los alfa sub j. Sí. Sí, en efecto, aquí yo les puse estas dos condiciones, ¿sí? Recuerden que por eso ahí les puse este enunciado. Sí, asumiendo que tenemos una muestra aleatoria de la población, los dos supuestos claves en mínimos cuadrados ordinarios para estimar de forma consistente los betas son que el término de error tenga media cero, o sea, el término de error de la regresión de mínimos cuadrados, y que no esté correlacionado con las variables regresoras, o sea, estos dos supuestos de acá. ¿Qué es lo que les estoy pidiendo? Que evalúen estos dos supuestos con la regresión de la ecuación 4. O sea, demuestren que el valor esperado de E1 es 0 y que el valor esperado y que la covarianza de E1 con la variable X y la variable Z es 0. Para eso tienen que usar esto que les puse acá. Si se cumple eso, entonces sí, se podría hacer una estimación consistente de los alfa. ¿Sí es más claro? Juanse, yo creo que la pregunta de Valeria iba más enfocada hacia cómo debíamos mostrar la consistencia, porque siempre en clase, cuando el profe quería como demostrar consistencia, utilizábamos el pelín, o más si debíamos hacer como un desarrollo teórico pues sí, como un desarrollo teórico. O sea, decir como que dado que se cumplen los supuestos, pues es evidente que los estimadores tendrían que ser consistentes. Ah, ok, sí. No, en este caso no. En este caso solamente les estoy pidiendo que chequeen estos dos supuestos, nada más. Es simplemente Profe, pero que es que chequeen esto. la parte final del punto, o sea, baje un poquito más, por favor. Dice que uno Más de estos abajo. tendría una estimación más abajo. La última pregunta que hace. No, ¿Cómo, sí, cómo Valeria. O sea, lo que nos está diciendo Sebastián, ya demostramos los supuestos, entonces, o sea, si se cumplen los supuestos, ya podemos decir que la estimación de los alfas es consistente, ¿sí? Sí, es eso. Si se cumplen los supuestos, entonces claramente se puede hacer una estimación consistente. Ya es eso. Ah, listo, Vale, perfecto. gracias, No había Juan entendido Sebastián. Es que Sí, por eso es que aquí les dice, por eso es que aquí arriba en el enunciado pone que los dos supuestos clave para estimar de forma consistente los parámetros beta son estos dos. Entonces lo que le estoy pidiendo es que comprueben estos dos supuestos con la ecuación 4. Y si se cumplen, pues claramente es consistente. Listo, perfecto. Adelante, Marisol, adelante. Si quiere, escríbalas por el chat. Pero qué pena, otra cosa chiquita. Ese epsilon lo podemos reemplazar sin problema por el E1, ¿sí? No hay lío. Ah, sí, claro. Es que yo este epsilon lo puse aquí como para anotar que este es el término de error de una regresión. Sí, es solo eso, es solo eso. Sí, esto es solo un nombre, esto es solo una etiqueta nada más que yo puse. ¿Alguna otra duda? ¿Aló? Juan Sebastián, disculpe como ser tan reiterativo con el último punto, pero es que no me queda clara la parte del valor absoluto. Ah, ok. Sí, ok. Entonces, ya sabe que esta es la definición de sesgo, ¿cierto? Esta es la definición de sesgo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? A esta ecuación que tiene acá, le toma valor absoluto. Ya sabe, aquí tiene valor absoluto del parámetro estimado. O sea,
esta parte de acá, valor absoluto del parámetro estimado. Valor esperado, ¿sí? Sí, valor esperado, perdón, valor esperado del parámetro estimado. Listo, aquí está. Le tomo valor esperado a esto. Esto es una constante, es el valor poblacional. O sea, al tomarle valor esperado, pues me queda esto nada más. Me queda el beta 1 solo. Entonces lo paso aquí a restar. Lo paso aquí a restar y fíjense que ya tengo esta expresión. Valor esperado del estimador menos el valor poblacional. ¿Y eso a qué es igual? Pues tienen que desarrollar aquí esta suma y aplicar esta parte, que el valor esperado de los residuales es 0, y esta parte de acá, que el valor esperado del x por u es diferente de 0. Es solo eso, cuando tome valor esperado, nada más. Vale, gracias, Juan Sebastián. Ok, y ¿Listo? entonces el sesgo lo dejamos solo expresado, ¿sí? O sea, decimos, ponemos la varianza más Sí, el sesgo exacto, que hayamos. exacto. Ah, Desarrollan, por eso les digo que empiece con el desarrollo de la expresión del estimador beta 1, o sea, termine de desarrollar esta suma, esta expresión, termine de desarrollar esta expresión, y ahí sí le toma el valor absoluto para calcular el sesgo. O sea, usan esta expresión de acá. Y ahí hallan el sesgo. ¿Qué llegó? ¿Quién llegó? ¿Alguna otra duda? ¿Aló? No, señor, ya con eso. Gracias. Bueno, el punto 2, traté de simplificarlo lo más posible, porque créanme que el punto 2 lo saqué fue del libro de maestría de Wooldridge, y créanlo o no, tal y como lo tengo ahí, también está en el libro de pregrado. ¿Cuál es la única diferencia? Que desde esta parte donde estoy subrayando hacia abajo no está. O sea, el enunciado del libro de maestría y en el libro de pregrado simplemente es esto, nada más. No dice ninguna otra pista, no dice nada más. Entonces traté de soltarle el mayor número de pistas posibles para que no se enreden en este punto. Marisol, ¿qué dice? En el primer punto lo mejor sería reemplazar los valores de y promedio de y. Ah, sí, sí. Sí, claro, en efecto, en efecto. En efecto, Marisol, lo que tiene que hacer acá es reemplazar aquí y por la ecuación poblacional y y promedio. Pero recuerde que y promedio es beta 0 más beta 1 por x promedio. El u promedio pues no se toma porque el valor promedio del error, el valor esperado del error poblacional se asume que es 0. ¿Qué término no pudo eliminar, Marisol? Es que me queda una sumatoria de ZI por No, XI. no. El truco aquí es dejar este paréntesis tal cual está. El ZI menos el Z barra. Este paréntesis déjelo tal cual está. No hay que modificarlo. Lo que sí tiene que reemplazar es aquí esta parte. Pero pues ahí solo podría eliminar el beta 0, ¿no? No sé si está haciendo mal. Sí, exacto, elimina el beta 0. Se elimina el beta 0. Se elimina el beta 0 y le queda beta 1, paréntesis, xi menos x barra. Ajá, más U. Exacto, pero fíjese que aquí esto está multiplicando. Una pista, mire el capítulo 12 de Stock y Watson. Listo, profe. Mira el final del capítulo de Stock y Watson. ¿Dónde está? Stock y Watson. Ay, ahora lo perdí. Ah, no, aquí está.
Stokes y Watson, capítulo 12. Ellos hacen un procedimiento similar, pero se comen partes. Hacen un poquito de trampa y se comen algunas partes. Uy, me pasé. 12. Mírela, ahí está, para desarrollar el numerador. Prácticamente les estoy soplando la respuesta aquí. Ahí está. Capítulo 12 de Stokes y Watson. Al final. Gracias, profe. Sí, lo que dice Sara es cierto. Ahí tú puedes, como este queda multiplicando beta 1 por el x menos x barra más el u sub i, pues claro, ahí se separan, ahí se separan. ¿Alguna otra duda? Ok, Marisol. Ok. Bueno, muchachos, eso sería todo. Muchas gracias por tenerme paciencia y muchas gracias por su atención. Ojalá que esto les sea de utilidad. Profe, qué pena, otra pregunta. En Sí, el punto 3A, creo que es, no entiendo exactamente qué es lo que hay que hacer. es decir, tiene que coger esta ecuación de acá y reemplazarla acá en la ecuación 2. Claro, Y Y2 se es supone todo que con esto. eso tengo que llegar a la 4. Sí, claro. Claro, es decir, tiene que coger Y2 y reemplazarla aquí, en la ecuación Sí. 2. Claro, en el proceso usted va a encontrar, agrupando términos, aquí lo que le estoy pidiendo es calcule las alfa sub j en términos de las beta y de las pi. Entonces, en el proceso, mientras reemplaza y agrupa, va a encontrar cuál es la definición de alfa 0, alfa 1, alfa 2 y del error también. Ok. ¿Listo? Sí, señor. ¿Ya desayunaron? Aún no. Ah, bueno, estamos igual. Ojalá. No han desayunado. Bueno, muchachos, entonces creo que esto sería todo. Sí, yo creo que el próximo sábado nos podríamos reunir para mostrarles el solucionario del parcial. Échenle una ojeadita al libro de McCloskey. Ese prácticamente es un folleto, él hace anotaciones como, por ejemplo, a la hora de escribir ecuaciones, muchas personas, muchos economistas cuando redactan con ecuaciones, siempre escriben, no, y aquí en la ecuación 1, y luego en la ecuación 2, y luego reemplazando, y en la ecuación 3, claro, uno le tiene que seguir el ritmo, pero fíjense que incluso varios matemáticos en sus papers evitan usar ecuaciones, solamente usan las ecuaciones que son absolutamente necesarias y ni siquiera las llaman ecuación 1 o ecuación 2,
salvo que sea para algún procedimiento o alguna demostración. En economía es más cómodo, por ejemplo, ponerles ecuación 1, ecuación 2, pero en palabras decir, esta es la ecuación del salario, esta es la ecuación que nos permite calcular la experiencia potencial. Y así es como más fácil seguirle el hilo. O sea, tips como esos de pronto les sirvan para poder redactar sus trabajos. Bueno. Bueno, muchachos, entonces eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Perdón si hubo partes en las que me trababa, es que me acosté un poquito tarde. El internet definitivamente está re lento y eso hace que el R no me corra bien a veces. Entonces me acosté un poquito tarde cuadrando todo esto. Entonces estaba un poco somnoliento. Qué pena con ustedes. Me van a hacer mucha falta. Ok. Listo. Listo, muchachos. Pues entonces que le den buen uso a todo esto. Pues repásenlo para que puedan ahorrar tiempo con el profesor el martes. Mm. Y recuerden que de variables instrumentales en mínimos cuadrados en 2 etapas, en el libro de maestría de Wooldridge están las expresiones matriciales. Ahí están las expresiones matriciales que el profesor les dedujo en las clases anteriores. Ahí ustedes la pueden encontrar. Pues no es que lo lean, no es que le sigan el procedimiento porque ahí ustedes se vuelven un 8, sino que pues sepan que ahí las tienen por si las necesitan consultar, para que las tengan ahí a la mano. Bueno, muchachos, entonces que tengan feliz fin de semana, que ojalá pues puedan descansar un poco porque, como decía el profesor Mario, dormir ayuda y mucho a la hora de estudiar. Eso permite que la mente asimile mejor los conceptos. Y si en cualquier otra cosa les puedo colaborar ahorita, no duden en contactarme. Ahí trato de sacar algo de tiempo. Bueno, Marisol. Si algo, esta noche duermo una siesta por ustedes. A nombre suyo. Bueno, muchachos, entonces que disfruten este sábado, que les rinda,